Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy continuamos con nuestro tema de doctrinas cristianas básicas. El día de hoy estaremos viendo la revelación divina, la inspiración bíblica y la inerrancia bíblica. Así que después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto tenerte acá el día de hoy. Estamos con las doctrinas cristianas básicas. Así que espero que esté siendo de gran beneficio este estudio que iniciamos apenas 2 semanas atrás. Esta es la semana número 3. Así que no te has perdido de mucho si apenas estás descubriendo este canal. No has perdido muchas clases, quise decir, ¿no? Que no te has perdido mucho, porque acá tenemos bastante material, ¿no? Bueno, el que entendió el chiste, qué bien. Si no, va a tener que regresar el video. Muy bien, el día de hoy la semana 3 de las doctrinas cristianas básicas, ¿no? Y el día de hoy estaremos tocando algunas doctrinas que apuntan hacia la Biblia, hacia la Escritura, ¿no? Pero antes, tocaremos el tema de la revelación. Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho del estudio del día de hoy. Deja ver si subo un poquito acá de sonido. Creo que por ahí más o menos está. Bueno, espero no haber subido demasiado. Muy bien, tu Biblia, tu cuadernito de notas para que vayas tomando nota, porque tenemos bastantes versos que vamos a estar leyendo el día de hoy, porque tenemos que dar base bíblica a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de la revelación divina, ¿no? El Dios que rompe el silencio prácticamente, ¿no? Y imagínate, mi hermano, imagínate por un momento que Dios existe, pero decide quedarse en silencio, ¿no? Y no habla nada, no da a conocer nada, ¿no? Estaríamos nosotros prácticamente perdidos en un laberinto de suposiciones, ¿no? Tratando de adivinar quién es Él y de pronto basándonos en nuestros propios deseos o en nuestros miedos. Imagínate interpretar a Dios a base de deseos y de miedos, ¿no? Pero la buena noticia, mis hermanos, es de que Dios ha roto el silencio y Dios ha hablado. Y la revelación, eso es el acto voluntario por el cual nuestro Dios, el Creador, está como corriendo el velo y da a conocer quién es Él. Esa es la autorrevelación. ¿Por qué auto? Porque Él mismo está haciéndola, es su iniciativa, ¿no? Entonces, nosotros no conocemos a Dios, no sabemos quién es Dios, y Él se muestra para que nosotros le conozcamos y nos enteremos de que somos su creación, ¿no? Y de que tiene para nosotros también destinos. Así que es necesario que el ser humano conozca esto. Muy bien, entonces la revelación divina, la que estaremos estudiando, la que estamos ya estudiando el día de hoy, tiene 2 brazos. Imagínate algo que tiene 2 brazos. A un brazo le vamos a llamar revelación general y al otro brazo le vamos a llamar revelación específica. ¿Okay? La revelación de Dios consta de 2 brazos, ¿no? Revelación general y revelación específica. La revelación general es el lenguaje del universo. Este es el conocimiento de Dios que está disponible para todos, en todo lugar y en todo tiempo, ¿no? Mira, por ejemplo, estos versículos. El Salmo 19. Vamos a estar leyendo Salmo 19 del 1 al 4. Te dije que vamos a tomar bastantes pasajes bíblicos, ¿eh? Salmo 19 del 1 al 4, ¿no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿ok? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? De que esta parte de la creación, que es los cielos, están dando a conocer la gloria de Dios. Y el firmamento también está anunciando la obra de sus manos. En otras palabras, este versículo, nada más el versículo 1, nos está dando a entender de que la creación está dando a conocer a un Dios creador. ¿Ok? Dice versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
¿no? Un día emite palabra a otro día. Eso quiere decir que esta revelación o este mensaje del universo de que Dios existe es un mensaje continuo y es un mensaje entendible. Porque está emitiendo palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Es un mensaje que se entiende. Esto es lo que nos está diciendo ese verso. A veces nosotros pasamos bien rápido leyendo los pasajes. Creí que estaba mi micrófono apagado. A veces pasamos nosotros muy rápido. Bueno, aunque creo que el micrófono quizás está un poquito alto. Le voy a bajar un poquito ahí. Espero que ahí esté ya mejor. A veces pasamos muy rápido por los pasajes y no nos detenemos a reflexionar estas pequeñas cosas que a la vez son grandes cosas, ¿no? Versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay palabras audibles, pero la creación está hablándonos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el salmista, ¿no? Romanos 1, vamos a ir al libro de Romanos. Yo los tengo ya acá aparte, así que va a ser más fácil para mí. Pero tú los tienes que ir buscando en tu Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Este es Pablo hablándole a la iglesia en Roma y le dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿No? Lo que se conoce de Dios, Dios es el que lo dio a conocer. Ahí estamos hablando de revelación. El mismo Dios dio a conocer lo que conocemos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no se puede ver, entre eso está su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que es visible desde que el mundo fue creado, el poder de Dios y la deidad. Deidad apunta hacia Dios. Él es el Dios, ¿no? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, ¿cómo se entiende que Dios es poderoso y que Él es divino? Bueno, a través de las cosas que fueron hechas. Y de ahí Pablo dice de modo que no tienen excusa. La razón por la que Pablo está hablando esto es de que el ser humano no tiene excusa para decir que no conocía o no entendía a Dios o qué sé yo, y por eso nunca se sometió a Él, ¿no? Pero nos está dando estos puntos importantes. Nos está diciendo que la misma creación desde su momento de inicio está haciendo visible a Dios, especialmente en su poder y en su divinidad. ¿Ok? Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17, dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, ¿no? Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio. Esto es importante. En otras palabras, Dios le dio la libertad a la gente de que vaya por donde se le antoje el camino. En otras palabras, que haga su santa voluntad, ¿no? Pero dice, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios ha dejado que la gente vaya haciendo su voluntad. Pero a la misma vez que Dios ha dejado que la gente haga su voluntad, también ha mostrado a través de la historia de que y ha dado testimonio de su existencia, de su amor y de su bondad. ¿Cómo lo ha hecho? A través de las lluvias del cielo y dando tiempos fructíferos. O sea que, en otras palabras, Pablo está diciendo, el ser humano cuando siembra la semilla, espera que caiga la lluvia, esa lluvia cae, y espera que esa lluvia alimente su siembra, y esa siembra crece y da frutos. Entonces Pablo dice, todo eso muestra el amor, eso muestra la misericordia, eso muestra el sustento que viene de Dios. Así que, aunque le ha dejado al hombre hacer su voluntad, Dios siempre ha dado testimonio de él mismo. O sea, se ha dado a conocer. La providencia natural, en otras palabras, diría Pablo, es la evidencia de que existe un creador. Así que, por eso él decía, no hay duda.
El capítulo 8, el Salmo 8, versículo 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? El orden, ¿no? Nos está hablando a ti. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, el ser humano en este pasaje, ¿no? El escritor como ser humano se para y ve lo enorme del cielo, ve la grandeza de la luna, ve la grandeza de las estrellas y dice: todo esto lo hiciste tú, Dios. Entonces el mismo ser humano en este salmo está dando testimonio de que la creación habla de un creador. La creación habla de un creador. Y no solamente eso, sino que habla de un creador ordenado. ¿No? ¿Por qué? Porque hay luna y porque hay estrellas. Y tú sabes que la luna, las estrellas y el sol fueron puestos ¿para qué? Más que todo las estrellas, ¿no? Y el libro de Génesis nos lo dice. ¿Para qué? Para mostrarnos las estaciones. Hay un orden. El orden del cosmos tiene que despertar la conciencia de la existencia de un Dios. ¿Ok? Entonces, la creación en general da testimonio de la existencia de un Dios. Esa es la revelación general a través de la creación. Pero hay otra forma también en que Dios se ha mostrado a la humanidad. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando de aquellos que no tenían la ley judía, ¿no? Que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es ley. O sea, este ser humano que no tiene rollos donde están escritos los mandatos y la ley. Sin embargo, cuando vemos su vida, nos damos cuenta de que su vida va de acuerdo a la ley de Dios, ¿no? Sabe que no hay que robar, sabe que no hay que matar, sabe que no hay que mentir, sabe que esas cosas están mal. Dice, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Y al versículo 15, mira lo que Pablo dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Otra cosa que Pablo nos ayuda a entender aquí a través, en cuanto a la revelación de Dios, es de que Dios escribió una ley en el corazón del ser humano. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y ahí es donde viene esta otra forma, la conciencia, este sentido interno, ¿ok? Esa es otra forma de la revelación general. Hay algo dentro de nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y nos dice, existe un Dios y hay que someternos a ese Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, estoy leyendo el versículo 15, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es la otra herramienta de la revelación general. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Esto interno del ser humano es como la lámpara de Dios. Está hablando de la conciencia. Dios ilumina al ser humano desde adentro, en otras palabras, ¿no? Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, la que alumbra a todo hombre. Está hablando de toda la humanidad. Cristo ilumina la conciencia de todas las personas. O sea que todos entendemos de la existencia de un creador a través de la naturaleza y a través de la conciencia. Génesis 3, 7 al 10 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, está Adán y Eva, ¿no? en el pecado, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Hay algo que sucedió en el ser humano al pecar? Y es la culpa.
La culpa aparece inmediatamente después del pecado. Son la vergüenza y el sentido de culpa dentro del ser humano, diciéndole algo no está bien. Ahorita la conciencia trabajando, ¿no? Así que nos damos cuenta de que en verdad Dios ha dejado testimonio de su existencia a toda la humanidad. No hay cómo decir que no. Pero, ¿con qué propósito? ¿Cuál sería el propósito de Dios para que esto exista y entendamos de que existe un creador? ¿Para qué quiere Dios que nosotros sepamos de que hay un creador? Bueno, una de las razones es para hacer al hombre responsable. Responsable en cierto sentido. ¿Por qué? Porque esta información, mis hermanos, no es suficiente para salvarnos. Pero es suficiente para que nadie diga, yo no sabía que Dios existía. Nadie puede decir, no, yo no sabía que Dios estaba. Todos tienen acceso a la creación. Todos tienen acceso a la luz del sol. Todos tienen acceso a la luna, a las estrellas. Todos saben de las estaciones del tiempo. Todos tienen esa información. Así que a través de esa información podemos llegar a la conclusión de la existencia de un creador. Así que uno es hacernos responsable. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder tener excusa y decir yo no sabía que Dios estaba o no estaba. No. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 21 dice, porque la ira de Dios, hablando de la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se ha manifestado a la humanidad. Porque las cosas invisibles de Él, esto es lo que leíamos anteriormente, ¿no? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entonces aquí nos damos cuenta del propósito también. Es para no tener excusa. Pues habiendo conocido a Dios, la revelación general, mis hermanos, no salva, pero sí condena al incrédulo por rechazar la luz que está recibiendo. Está recibiendo una luz de la existencia de Dios. Por eso dice, pues no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Hechos, capítulo 17, versículo 26 y versículo 27. Estoy usando la Reina Valera 1960. Dice, y de una sangre ha hecho Dios el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Interesante, ¿no? ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Interesante, ¿no? ¿Para qué? Entonces ahí está el propósito de que Dios se revele a través de toda la creación y la conciencia. ¿Para qué? Para que le busquen a Dios. Y dice, no está lejos de ninguno de nosotros. No es de que, Dios está muy lejos y no lo puedo encontrar. No, hay una conciencia dentro de nosotros. Hay una luz dentro de nosotros. La revelación general despierta una búsqueda espiritual. Eso es lo que nos ayuda a entender este pasaje de Hechos. La revelación general va a despertar una búsqueda espiritual, ¿no? Muy bien, Salmo 97 también, Salmo 97, 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. O sea, la creación revela el carácter moral de Dios. Los cielos que anunciaron su justicia. La misma creación nos da a conocer el carácter moral de Dios. Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra
sus palabras. Por toda la tierra salió su voz, ¿no? El testimonio de Dios, mis hermanos, en la creación es universal, no es para un grupo nada más. El testimonio de Dios en la creación es universal. Entonces ahí tenemos la revelación de Dios en su brazo de generación general, ¿no? Ya vimos a través de la creación, a través de la conciencia y cuál es el propósito de eso, ¿no? Ahora vamos al otro lado, que es la revelación especial. Aquí ya se nos habla directamente. Recuerda, esto que vemos las estrellas, vemos el sol, vemos los frutos en las cosechas, vemos los tiempos, se despierta en nosotros el deseo de conocer más de este Dios, pero esa información no es suficiente para darnos salvación. Entonces ahí es donde viene la revelación especial, donde ya Dios nos habla de un mensaje que hay en su corazón. Es aquí donde Dios se vuelve personal. Aquí Dios no solamente nos está diciendo yo existo, sino que también está diciendo yo te amo y tengo un plan de rescate para nuestra relación, ¿no? Se manifiesta a través de las escrituras, la palabra, lo que estamos leyendo precisamente, ahí se está mostrando, ¿no? Su palabra escrita, ¿no? Pero también de una forma suprema a través de Jesucristo, que es la palabra encarnada. Aquí conocemos su nombre, sus promesas y su voluntad. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? O sea que Dios habló a la humanidad también de una forma directa a través de los profetas. Le habló al profeta y el profeta le habló a la humanidad, ¿no? En aquel tiempo a los reyes y a su pueblo, ¿no? Pero el mensaje es para toda la humanidad, ¿no? Ok, entonces ahí vemos ya una revelación más personal, porque ya le está hablando directamente a alguien, ¿no? ¿Cómo le habló a los profetas? A través de sueños, a través de visiones, ¿no? Tú has leído Daniel, tú has leído Ezequiel, ¿no? Tú has leído Isaías, ves que han tenido visiones, pero también Dios ha hablado directamente, han tenido sueños. Bueno, eso sucedía antes, ¿no? La revelación especial. Dice el versículo 2, en estos postreros días, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Cómo se da a conocer el día de hoy Dios? ¿No? Porque el pasaje es claro. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En estos postreros días, o sea, ahora, la forma del mensaje, ¿cómo es? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje es clave porque nos está diciendo que Dios habló de muchas formas en el pasado, sí, pero ahora su comunicación final y su comunicación completa es Jesucristo, su Hijo. En otras palabras, Jesús es la foto perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Dios, pero estaba velado por la carne, ¿no? Obvio. Pero eso es lo que nos está ayudando a entender este pasaje. Entonces hay una revelación especial. Dios hablando ya directamente al ser humano de una forma clara. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, esa fue la autorrevelación divina, la revelación divina y sus dos brazos, ¿no? La revelación general y la revelación especial. Muy bien, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hacen los profetas con las visiones, con los sueños? ¿Qué hace el ser humano con eso? Bueno, el ser humano viene con eso y lo va a plasmar a través de las letras escritas, a través de las palabras escritas, a través de letras. Ahora va a escribirlo, ¿no? Y a eso le conocemos como inspiración bíblica. ¿Ok? Esto es interesante porque este es un libro escrito por 40 autores aproximadamente, ¿no? Distintos. Son distintos autores. Hubieron reyes,
hubieron granjeros, ¿no? Hubieron coperos, hubieron sabios, ¿no? Pescadores, todo tipo de clase social, ¿ok? De personas. Hablaron de un tema, Dios, ¿ok? Diferentes clases sociales, diferentes, y estos estaban en diferentes continentes, porque fueron en 3 diferentes continentes donde la escritura se escribe. Así que, válgame la redundancia, donde la escritura se escribe, ¿no? ¿Por qué eso es interesante? Porque si nosotros nos reunimos el día de hoy, te voy a poner un ejemplo que les ponía a los hermanos en la congregación. Si el día de hoy nos reunimos unos 50 personas, qué sé yo, estamos acá en Chicago, ¿no? 50 personas de Chicago, estamos en un mismo ambiente social, ¿no? Más o menos de la misma edad, la misma influencia social, diríamos, tenemos una forma de pensar muy, muy, muy similar. Y entonces vamos a escribir del amor, ¿no? Y yo estoy seguro de que cuando terminemos de hacer un escrito, cada uno va a escribir desde su perspectiva lo que es el amor, y seguramente nos vamos a contradecir en lo que estamos hablando. Alguno diría es un sentimiento y otro diría no es sentimiento, son acciones, ¿no? Y entonces habría el debate y habría diferencia en la forma de pensar y habrían contradicciones. Y eso que somos un grupo de personas que viven en el misma área, que están en la misma era, que están más o menos en la misma edad, que están bajo la misma situación social. Sin embargo, habría diferencias y eso es normal. ¿Qué es lo que no es normal con la escritura? De que fueron 40 escritores en 3 continentes diferentes, estamos hablando de culturas diferentes, y no se contradicen. Y no solamente eso, sino que se hace en un periodo de 1500 años aproximadamente. Y hay un solo mensaje y ese mensaje es coherente. Eso es lo que llamamos inspiración, de que alguien tuvo que estar manejando a estos 4 autores alrededor de 1500 años de tiempo, ¿no? En diferentes estatus sociales, en diferentes continentes, culturas, pero cuando hablaron de algo, todos tienen un mensaje coherente que no se contradice. Ese es el Espíritu Santo encargándose de que lo que van a escribir sea lo que Dios quiere que escriban. ¿Okay? Y esa es la inspiración bíblica. Inspiración bíblica, ¿no? El Espíritu Santo está involucrado en la creación de la escritura, lo que conocemos hoy como la Biblia, ¿no? Muy bien, pero no debemos nosotros imaginarnos también que la inspiración es como un dictado mecánico, ¿no? Como que el Espíritu Santo está dictando y los hombres están escribiendo, ¿no? Donde los autores fueran como robots. No, porque Dios no anuló sus personalidades. Cada uno escribió con sus personalidades. Cuando tú ves a Pablo, Pablo suena como Pablo. Y Lucas suena como médico. ¿Por qué? Porque esas son sus personalidades. Sin embargo, fueron movidos por el Espíritu Santo. El milagro detrás de esto es de que Dios, a través del Espíritu Santo, supervisa de tal manera a cada uno de estos escritores todo lo que escribieron, palabra por palabra, y todo es lo que Dios quería que quedara registrado. Esa es la inspiración bíblica, ¿no? La inspiración, la palabra de Dios quedó plasmada. Dios cuidó las palabras individuales, no solamente las ideas generales, sino que también las palabras individuales. Y también creemos que toda la Biblia es inspirada, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay alguna parte que es más inspirada y otra que es menos inspirada. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Van a haber diferentes formas de interpretarla, porque un libro histórico no lo vamos a interpretar de la misma forma que un libro poético, ni tampoco lo vamos a interpretar de la misma forma que vamos a interpretar las cartas de Pablo, ¿no? Cada
Cada estilo literario va a necesitar su propia forma de interpretación, pero el mensaje que todos escribieron es un mensaje coherente. No hay contradicción ahí, ¿no? Y esa es la inspiración bíblica. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega para inspirada, lo que literalmente está diciendo es soplo de Dios. Soplo de Dios. La palabra griega es teofeneustos. Yo no hablo griego, pero algo así suena. ¿Y qué es lo que quiere decir esa palabra? Es soplo de Dios. Es como... En otras palabras, la Biblia es el aliento de Dios puesto en palabras humanas. La Biblia es el aliento de Dios puesto en palabras humanas. Cuando alguien te diga, no, la Biblia fue escrita por hombres, por eso no le creo. Bueno, sí, la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia no cayó del cielo así, forrada en cuero negro y con el sello de la Biblia y Reina Valera 1960. No, fue escrita por hombres, sí. Pero los hombres fueron supervisados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encargó de que no hubiera ninguna contradicción y también que fuera coherente el mensaje y que apuntara siempre a lo mismo. Y entonces ahí es donde viene esta tremenda verdad. Es el soplo de Dios. Es el aliento de Dios puesto en palabras. ¿Okay? Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que el ser humano no dijo, deja ver una profecía. No. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro nos está aclarando aquí, mis hermanos, que ningún autor se levantó un día diciendo, voy a escribir un libro de la Biblia. No. Ellos hablaron mientras eran guiados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo pone la inquietud, pone el deseo, pone las herramientas, pone la dirección, pone todo y hace que el ser humano y le guía por ese camino y el ser humano escribe, aunque está usando sus características individuales, ¿no? Cada uno va a escribir a su manera, pero el Espíritu Santo se va a encargar de que el mensaje sea coherente, sea verídico y vaya de acuerdo al pensamiento de Dios y no hayan contradicciones. Y Pedro nos está diciendo eso. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La profecía no fue traída por voluntad humana, sino que es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí vamos nosotros bastante bien. Ahora bien, esto trae implicaciones, porque si cada palabra, mis hermanos, es inspirada, en otras palabras, si esto es el aliento de Dios, si la Biblia que tú tienes, sí, mi hermano, la Biblia que tú tienes, si la Biblia que tú tienes es el aliento del Creador, mira esta pregunta para que reflexiones. ¿Qué peso debería tener la Biblia cuando nuestras opiniones personales chocan con lo que ella dice? Si la Biblia es el aliento de Dios, ¿qué debo hacer yo con mi opinión cuando mi opinión va en contra de la voluntad de Dios? Obvio, ¿no? Debo deshacerme de mi voluntad y de mi opinión. Mi opinión no está por encima del aliento de Dios. Eso nos da una autoridad absoluta de la palabra de Dios. Está por encima de mi voluntad, de mis deseos y todo eso. Y eso nos exhorta a otro punto importante, donde muchos creyentes fallamos, mis hermanos. Y aquí te voy a llamar la atención. Y es nuestro hábito en la lectura bíblica.
¿Cómo es nuestro hábito en la lectura? Es este libro que constantemente estamos leyendo. Desgraciadamente las estadísticas muestran de que la iglesia cristiana, estoy hablando de forma universal, estamos en un analfabetismo bíblico. No está leyendo la Biblia la iglesia. Y por eso es fácil de engañar, de manipular. Por eso encuentras muchos charlatanes y que mueven tus emociones y te hacen creer cosas que no son verdad. Entonces, si nosotros, mis hermanos, entendemos la grandeza de que la Biblia que tenemos, aunque nos haya costado 5 o 10 pesos, es el aliento del Creador lo que está ahí plasmado. Eso debe cambiar nuestra forma en cuanto a nuestro hábito de lectura. Porque, mi hermano, cuando tú lees la Biblia cada mañana, lo que tú vas a hacer es escuchar el aliento de Dios. Imagínate que cada mañana te levantas y dices, antes de abrir tu Biblia, hoy voy a escuchar el aliento de Dios. Y abres la Biblia y la lees. Mi hermano, le da otro sentido, pero lamentablemente hemos perdido mucha de esta información, no porque no esté, no porque no tengamos acceso, no, es negligencia. Muy bien, después de este corto regaño, pasamos a nuestro tercer punto. Ya hablamos de la revelación divina, la inspiración bíblica y ahora la inerrancia bíblica. Esta es la veracidad total de la palabra de Dios. Quiere decir que la Biblia no tiene errores. ¿Ok? Porque ya hemos visto que el autor intelectual de la Biblia y Dios no pueden mentir ni equivocarse. O sea, el Espíritu Santo, que es el que guía, después de haber visto la inspiración bíblica, ¿no? Dios que da la revelación y el Espíritu Santo que da la inspiración. Ellos no pueden mentir ni equivocarse. Por lo tanto, la Biblia no tiene errores. Esa es nuestra lógica, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia lógica. No tiene errores. Y esto es lo que llamamos inerrancia. La inerrancia... ¿Cómo lo pongo? La inerrancia significa que la Biblia es totalmente veraz en todo lo que afirma. Todo lo que dice es verdad. Ya sea que esté hablando de salvación, que esté hablando de la historia de reyes de Israel, que esté hablando de principios morales, todo lo que dice es exacto. Incluso la arqueología dudó de las historias de la Biblia porque no tenían evidencias, pero a pasar de los años han descubierto las ciudades que la Biblia menciona y se han dado cuenta de que es verdad. Todo lo que la Biblia dice es verdad y se han hecho esos descubrimientos, ¿no? Entonces, a través del tiempo, la misma ciencia ha venido demostrando de que la Biblia es verdadera. Bueno, entonces la Biblia no tiene errores. Pero hay un punto importante en esto que vale la pena mencionar, ¿no? La inerrancia de la Biblia, o sea que no tiene error la Biblia, no significa que la Biblia use un lenguaje científico moderno. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a leer un pasaje interesante. Josué 10, versículo 13. Josué 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué está en una batalla, van venciendo, se está haciendo tarde, y dice, si se oscurece, vamos a tener que detenernos de pelear. Y mañana que retomemos la batalla, quizá ya no la ganemos, ¿no? Y tenemos que acabarla de una vez. Y ruega a Dios para que ayude. Y entonces el escritor nos cuenta lo que pasó. El sol se detuvo y la luna se paró. Y entonces tú vienes, después de haber ido a la escuela, y te das cuenta de que la Tierra no se detiene. El sol, no se detiene
ni que la luna se para, sino que la Tierra es la que está dando el movimiento alrededor del Sol. En otras palabras, está la Tierra, está Josué parado en la Tierra, y el Sol se detuvo. El Sol iba a ponerse, pero no se puso. Iba a bajarse, pero no se bajó, como que se quedó trabado. Y entonces, desde donde él está parado, que es la Tierra, dice, el Sol se detuvo, y la Luna también se detuvo porque la Luna no salió. Si se hubiera detenido solamente el Sol y la Luna no, entonces la Luna sale y hubiéramos tenido un Sol y la Luna, ¿no? Pero no, se detuvieron los dos. Esa es la explicación de Josué en medio de la situación con el conocimiento que él tenía. Ahora nosotros venimos y decimos, no, espera, el Sol no se está moviendo alrededor de la Tierra, es la Tierra la que se está moviendo alrededor del Sol. Entonces alguien diría, ahí hay un error. La Biblia tiene errores. Porque el Sol no es el que sube y baja, sino que es la Tierra la que está dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Pero, como les decía al principio, bueno, ahorita en este momento que tocábamos este punto importante, que la Biblia sea inerrante no significa que la Biblia esté usando un lenguaje científico moderno como lo entendemos el día de hoy, ¿no? Porque cuando la Biblia dice que el Sol salió, por ejemplo, está usando un lenguaje que se llama fenomenológico. Y mis hermanos en la congregación esta palabra se la memorizaron. Fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se ve desde la Tierra. Tal como nosotros lo hacemos el día de hoy. Nosotros hablamos de sucesos tal como lo vemos desde la Tierra. Sí, seguramente tú has usado las palabras como se puso el sol, o la puesta del sol. No, el sol no se pone. O la caída del sol. No, el sol no se cae. Es la Tierra la que está dando vueltas alrededor del Sol. Pero tú no usas el vocabulario científico para decir que hay una caída de Sol. No, usamos ese lenguaje porque esto es lo que estamos viendo desde donde estamos parados en la Tierra. Eso es el lenguaje fenomenológico. Ese es el lenguaje que está usando la Escritura. La Biblia, mis hermanos, no pretende ser un libro de texto de física, por ejemplo, pero en todo lo que toca dice la verdad. No es un libro de física, no vas a encontrar tipo de vocabulario en la Escritura. Pero lo que está diciendo la verdad. Josué 10:13, un ejemplo. Job 38:13 dice, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. ¿Cuáles son los fines de la tierra? ¿No? Otra versión dice los bordes de la tierra. No tiene bordes. Pero es una expresión. Está tratando de explicar algo, pero no tiene el vocabulario científico para decirlo. Mira otro ejemplo. Job 26:11. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. ¿Tiene columnas el cielo y están temblando? No, es un lenguaje fenomenológico. Está tratando de explicar algo que está viendo y estas son las palabras que tiene. Igual que nosotros, cuando se pone el sol, ya se metió el sol. Ya se escondió el sol. Estoy seguro que tú has usado esas palabras. Así que, cosas que debemos nosotros también tomar en cuenta cuando estamos hablando de la inerrancia de la Biblia. No es de que haya cometido un error, es que está usando un lenguaje fenomenológico. Lo que se ve desde la tierra, ¿no? Vamos a ir a Juan 17:17. Dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan nos está diciendo que la palabra de Dios es verdad. Esto es importante. Juan no está diciendo que contiene la verdad, sino que está diciendo es la verdad. Tu palabra es verdad. No está diciendo tu palabra contiene verdad. Tu palabra es verdad. Es algo totalmente diferente. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio es fiel.
Mis hermanos, no hay grietas en la palabra de Dios. No hay grietas en la palabra de Dios. Números 23:19. Dios no es hombre, este te lo sabes de memoria. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Si él dijo, lo va a hacer. Si él habló, se va a cumplir. Es lo que está diciendo el escritor. Dios no es hombre para que mienta. La Biblia no tiene errores. La Biblia es la verdad y es la verdad completa. Y esto debe darnos a nosotros, mis hermanos, mucha confianza. Porque si nosotros encontráramos, por ejemplo, un error real en la Biblia, sobre historia o sobre geografía, ¿no? Si encontráramos alguna falla, ¿no?, en lo que podemos ver, ¿cómo podríamos nosotros confiar? Pero cuando nos damos cuenta que no tiene errores, podemos nosotros depositar nuestra confianza. Por eso podemos nosotros depositar nuestra seguridad de nuestra salvación en la palabra de Dios. Todos de pronto encontramos también pasajes que nos cuestan entender, ¿no? Y que quizá a simple vista como que si se estuvieran contradiciendo. Pero hay una gran diferencia entre un misterio que no entiendo y un error en el texto. Una cosa es un error y otra cosa es algo que no entiendo. Así que no, en la Biblia no hay errores. Y entonces la pregunta para ti, mi hermano, ¿cómo descansa tu fe al saber que la palabra de Dios es este terreno firme donde tú puedes estar parado? Eso, mi hermano, nos ayuda a afirmarnos en la fe. Pero regreso a algo que te mencionaba anteriormente. Es necesario entonces que tú y yo dediquemos más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Porque si no, de nada nos sirve tener un terreno firme, pero no sabemos dónde está para pararnos. Así que espero que estos temas, mi hermano, mi hermana, te estén sirviendo, estén ayudando en tu crecimiento espiritual, que te estén motivando a conocer más de esta salvación, de esta verdad que se te ha sido dada desde lo alto, ¿no? El día de hoy tocamos la revelación divina, la inspiración bíblica y la inerrancia bíblica. Así que estaremos los viernes tocando estos temas interesantes por algunas semanas, porque creo que son necesarias estas doctrinas para nuestra vida cristiana. Es clave que conozcamos estas verdades, ¿no? Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Señor y Padre Celestial, gracias por tu cuidado, tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta el día de hoy has sostenido, has guardado, has bendecido. Gracias porque hasta el día de hoy tu mano nos ha acompañado. Y a través de la naturaleza te has dado a conocer, a través de nuestra conciencia te has dado a conocer y a través de tu palabra nos has hablado un mensaje claro y directo. Gracias porque no nos has dejado sin nada, sino que nos has dado claridad. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, a aferrarnos a tu palabra, a tu verdad, en obediencia a tu voluntad, y que así, Señor, honremos tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven a través de este canal y que estén siendo bendecidos a través de estos estudios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, mi hermana, espero que tengas una tarde bendecida. Recuerda que estamos los miércoles y los viernes aquí y los domingos también tenemos nuestro servicio dominical. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Y recuerda, tenemos devocionales, tenemos libros de texto, tenemos un libro nuevo, un libro de Apocalipsis que lo puedes encontrar en Amazon. Ahorita te dejo la información y en el enlace de la descripción del canal, ahí le das clic y te va a llevar directamente al lugar donde puedes encontrarlos, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial.
Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.